Estados Unidos, 18 de diciembre de 2025. Hoy vamos a examinar un mosaico de acciones gubernamentales que, en un solo día, nos llevan desde la definición de los principios fundacionales de la nación hasta la gestión de la calidad del aire en Arizona. Un día bastante completo, la verdad. Sí. Empezaremos con dos documentos presidenciales de un calado enorme. Uno que celebra la Carta de Derechos con un lenguaje ideológico muy marcado, y otro que da un giro radical a la lucha contra las drogas, designando el fentanilo como arma de destrucción masiva. Y desde ahí bajaremos a tierra. Veremos cómo cambios normativos, que podrían parecer menores, como un ajuste en los préstamos de jubilación para empleados federales o la creación de una zona de seguridad para unos fuegos artificiales, tienen en realidad un impacto muy directo. Muy directo en el bolsillo y la seguridad de la gente. También nos adentraremos en el complejo y, delicado proceso de repatriación de objetos culturales y restos humanos nativos americanos por parte de museos de primer nivel. Un tema cargado de historia, desde luego. Y al mismo tiempo, veremos cómo el gobierno facilita que obras maestras de Caravaggio o Gainsborough viajen por el mundo para ser expuestas. Y para terminar, nos pondremos el mono de trabajo regulatorio para entender cómo se gestiona la calidad del aire que respiramos y cómo se redibujan constantemente los mapas invisibles del cielo para que los aviones vuelen seguros. Es un viaje de lo macro a lo micro, vaya. De acuerdo. Pues empecemos por lo más solemne. Tenemos una proclamación presidencial, la 1997, que designa el 15 de diciembre como el Día de la Carta de Derechos. A ver, el texto reafirma principios como la soberanía, la justicia, la autodeterminación, lo esperado. Pero el lenguaje, El lenguaje llama mucho la atención. Muchísimo. Desde luego, porque estas proclamaciones, que a primera vista parecen puramente ceremoniales, son una declaración de intenciones en toda regla. Son el termómetro ideológico de una administración. Claro. Y en este caso, el texto no se anda con rodeos. Utiliza frases como lucha contra la guerra jurídica de izquierdas o la necesidad de limpieza de burocracias corruptas. Vale, es un lenguaje muy de meeting, muy polarizante. Pero seamos prácticos, ¿este tipo de proclamaciones tienen algún efecto real, más allá de, encender a la propia base de votantes? Es una mezcla. No tiene fuerza de ley, no cambia ningún presupuesto, ni crea ninguna agencia. Pero su impacto no es cero. Por un lado, sirve para marcar la línea ideológica a todos los niveles de la administración. Es una señal. Ya. Y por otro, establece un marco narrativo. Cuando la Casa Blanca habla de guerra jurídica de izquierdas, está preparando el terreno para futuras acciones, justificándolas de antemano. Es, en cierto modo, construir el relato. Entendido. Es como poner la banda sonora antes de que empiece la película. Y hablando de acciones con consecuencias muy reales, pasamos a una orden ejecutiva que redefine una amenaza de una forma drástica. La Orden Ejecutiva 14367. Esta es de las que marcan un antes y un después. Designa el fentanilo ilícito y sus precursores químicos como armas de destrucción masiva. El documento es brutalmente directo para justificarlo. Cita que 2 miligramos de fentanilo, y lo describe como una cantidad casi indetectable equivalente a 10 o 15 granos de sal, es una dosis letal. Es que es tremendo. Argumenta que su simple existencia y distribución por redes criminales es una amenaza existencial para la seguridad nacional. Exacto. Y ojo, llamarlo arma de destrucción masiva no es una hipérbole ni mucho menos. Es un cambio de paradigma total. ¿En qué sentido? Pues que saca el problema del fentanilo de la esfera de la salud pública o de la simple lucha policial y lo eleva a la categoría de amenaza militar, al mismo nivel que un arma química o biológica. Espera un momento. Entiendo la gravedad de la crisis del fentanilo, pero ¿qué puertas abre esta designación que no estuvieran ya abiertas para el Departamento de Justicia o la DEA? Pues abre puertas que hasta ahora estaban cerradas con llave. Al catalogarlo como ADM, la orden activa un protocolo de seguridad nacional. Específicamente, ordena al secretario de Guerra y al fiscal general que evalúen usar recursos del Departamento de Guerra. ¿Del Departamento de Guerra? Sí, para apoyar al de Justicia. Esto podría significar vigilancia militar, logística, inteligencia y, por otro lado, exige al secretario de Seguridad Nacional que use las herramientas de inteligencia de no proliferación. Las mismas que se usan para rastrear material nuclear, por ejemplo. Exactamente. Las mismas herramientas, pero para desmantelar las redes de suministro de fentanilo. O sea, que estamos hablando de aplicar tácticas y tecnología de contraterrorismo a la lucha contra los carteles de la droga.
Potencialmente Sith permite movilizar todo el aparato de seguridad nacional y defensa para combatir el narcotráfico. Esto, claro, plantea un debate enorme sobre la militarización de la aplicación de la ley. Desde luego. Pero, desde el punto de vista de la orden ejecutiva, el objetivo es claro: desbloquear todos los recursos del Estado, sin excepción. De acuerdo. Dejemos por un momento estas amenazas a nivel nacional y bajemos a algo mucho más terrenal, que afecta directamente al bolsillo. Se ha publicado una norma final sobre el Thrift Savings Plan, que es el plan de jubilación de los empleados federales. Sí, y es un ejemplo perfecto de cómo un pequeño cambio burocrático puede tener un gran impacto. El problema que aborda es muy común. Un empleado federal tiene un préstamo contra su plan de jubilación y, por lo que sea, se interrumpe el pago automático desde su nómina. ¿Y qué pasaba hasta ahora? Pues que podía ser un lío. Podía generar un impago técnico rápidamente. La nueva norma introduce una flexibilidad muy inteligente. Cuando se reanudan los pagos, esa primera deducción se aplica a la cuota más antigua que se saltó. Ah, vale. En la práctica, esto desplaza todo el calendario de pagos un mes hacia adelante. No te perdona la deuda, pero te da un mes de oxígeno para ponerte al día antes de que el sistema te marque como moroso. Más allá del detalle técnico, ¿qué nos dice esto sobre la situación financiera de los propios empleados del gobierno? Uno tiende a pensar en ellos como un colectivo con una estabilidad económica a prueba de bombas. Es una lectura muy acertada. Refleja una realidad económica más precaria para todo el mundo, incluidos los funcionarios. Un gasto imprevisto, una baja médica, un cierre de gobierno puede desbaratar la economía de una familia. Claro. Esta norma es una admisión pragmática por parte del gobierno como empleador de que sus trabajadores necesitan esa flexibilidad. Es una medida de protección. Hemos visto cómo el gobierno gestiona el dinero de sus empleados, pero también tiene un papel, quizá menos visible, en cómo la gente se divierte. Y aquí tenemos un caso muy claro: los fuegos artificiales de Nochevieja en Chicago. Sí, la Guardia Costera anuncia que va a establecer una zona de seguridad en el río Chicago durante la noche del 31 de diciembre. Esto significa que ninguna embarcación, sea un yate o un kayak, puede entrar o anclar en esa zona sin permiso expreso. Parece una medida de sentido común, pero me pregunto por la maquinaria que hay detrás. La mayoría de la gente simplemente mira al cielo y disfruta. No son conscientes de que hay un perímetro, avisos a navegantes por radio en el canal 16, patrullas. Totalmente. Una hora de espectáculo seguramente requiere días de planificación y un marco legal que lo sustente. Exacto. Es un ejemplo del libro de la función reguladora del Estado. Implica una coordinación enorme entre la Guardia Costera, la Policía de Chicago, los bomberos, y también ilustra la tensión inherente entre la libertad, en este caso, la de navegar por un río, y la seguridad colectiva. Es un microcosmos de cómo funciona la regulación en una sociedad, vaya. Tal cual. Cambiamos de tercio radicalmente. En los documentos de hoy hay una cantidad notable de avisos relacionados con un tema muy sensible: la repatriación de restos humanos y objetos culturales nativos americanos. Y hablamos de instituciones como el Museo Peabody de Yale, el de Harvard o el de Bellas Artes de San Francisco. Efectivamente, todo esto se enmarca en una ley federal, la NAGPRA, y lo que estamos viendo en estos avisos son los pasos formales y finales de procesos que a menudo han durado años, incluso décadas. Son la culminación de negociaciones muy complejas. Hay un ejemplo muy concreto que me ha llamado la atención. El Museo Estatal de Pensilvania notifica que va a devolver 2 objetos sagrados a la nación seneca: un sonajero de calabaza y un lote de polvo orgánico. Y el documento especifica que son necesarios para que los líderes religiosos practiquen su religión tradicional hoy en día. Has dado en el clavo. Esa frase es fundamental. Lo cambia todo, ¿no? Demuestra que no estamos hablando de objetos inertes de museo, de artefactos, sino de elementos vivos de una cultura. Para la nación seneca, ese sonajero no es una pieza de exposición, es una herramienta ceremonial con una función espiritual en el presente. Claro. Y aquí es donde surge una tensión fascinante. ¿Te refieres al choque entre la visión científica y la visión espiritual o cultural? Exacto. Por un lado tienes la perspectiva del arqueólogo del siglo XIX o XX, que veía estos objetos y restos humanos como fuentes de datos científicos. Como datos. Como datos, exacto, claves para entender el pasado. Excavaban y coleccionaban en nombre de la ciencia. Por otro, tienes a las tribus descendientes, para quienes no son datos. Son los restos de un abuelo o un objeto sagrado cuyo lugar está en sus ceremonias, no en una vitrina.
Y vemos que no es un caso aislado. La Universidad de California en Santa Bárbara notifica la repatriación de los restos de cientos de individuos y miles de objetos funerarios asociados. Es una escala enorme. Lo es. Y cada uno de esos avisos detalla la procedencia, la afiliación cultural demostrada con las tribus actuales. Es la materialización de un cambio de conciencia profundo en el mundo de los museos. Y es curioso este doble movimiento. Mientras se gestiona la salida de estos objetos, el gobierno, por otra vía, facilita activamente la entrada de otros tesoros culturales. El Departamento de Estado ha emitido determinaciones para exposiciones del Muchacho con cesto de frutas de Caravaggio y de retratos de Gainsborough. Es un mecanismo de diplomacia cultural muy importante. Al declarar que estas obras tienen una significación cultural, el gobierno facilita enormemente su importación temporal. Pero lo más importante es la protección que ofrece. ¿Protección en qué sentido? Protección legal. Esta designación oficial blinda las obras contra posibles embargos o reclamaciones legales mientras están en suelo estadounidense. Ah, claro. Imagina que eres la Galería Borghese en Roma y te piden prestar tu Caravaggio. ¿Quieres una garantía total de que la obra volverá? Pues esta determinación del Departamento de Estado es esa garantía. Es una especie de pasaporte diplomático para obras de arte. De acuerdo. Vamos a la última parte. Nos metemos en la sala de máquinas de la regulación medioambiental y del transporte aéreo. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, ha estado bastante ocupada en Arizona. Sí, ha aprobado unas revisiones del plan que tiene el estado de Arizona para cumplir con los estándares nacionales de calidad del aire, en concreto para las partículas finas PM2.5, que son de las más dañinas. Esto ilustra muy bien cómo funciona el federalismo medioambiental, ¿no? No es la EPA en Washington decidiendo poner un filtro en una fábrica de Phoenix. Exacto. La Ley de Aire Limpio fija los estándares mínimos para todo el país. Pero luego, la responsabilidad de crear y ejecutar un plan para cumplir esos estándares recae en cada estado. Arizona presenta su plan y la EPA actúa como supervisor. ¿Le da el visto bueno o no? O no. Y ahí es donde se ve el poder federal. La EPA puede imponer sanciones, como retener fondos federales para autopistas, o puede directamente imponer un plan federal propio. Así que los estados tienen un incentivo muy fuerte para presentar planes serios. Y al mismo tiempo que la EPA supervisa a Arizona, vemos en otro documento que está haciendo casi lo contrario, en Luisiana. Está delegando masivamente su autoridad. Es la otra cara de la moneda. La EPA autoriza al Departamento de Calidad Ambiental de Luisiana para que sea este el que implemente y haga cumplir directamente un listado larguísimo de normativas federales. ¿Y el nivel de detalle es? Es alucinante. No es una delegación genérica tipo «ocúpate de la contaminación». La lista cubre normas para las emisiones de benceno en hornos de coque, para 9 categorías distintas de fabricación de metales. Es un nivel de micromanagement que te da una idea de la complejidad de la regulación moderna. Y de esa regulación del aire que respiramos, pasamos a una que es invisible, pero igual de crucial, la del aire por el que volamos. La Administración Federal de Aviación, la FAA, propone modificar el espacio aéreo en Chandler y Phoenix. Esto es algo que la mayoría de la gente ignora, pero que es vital. Propone modificar el espacio aéreo de clase D y establecer uno de clase E. Para quien no sea piloto, esto suena a chino, pero es fundamental. Explícanos por qué. Entiendo lo de la seguridad en general, pero ¿qué provoca un cambio así? ¿Es que los cielos de Arizona de repente se han vuelto más peligrosos? ¿Se debe a un aumento del tráfico, quizá por el crecimiento de la ciudad? Suele ser una combinación de esos factores. Un aeropuerto regional como el de Chandler puede haber experimentado un gran aumento de tráfico. O puede que un nuevo desarrollo urbanístico alto afecte a las rutas de aproximación. O, como bien dices, la proliferación de drones o los llamados taxis aéreos obliga a rediseñar los pasillos. Entiendo. La FAA está constantemente redibujando estos mapas invisibles en el cielo para que todos esos tráficos que vuelan a distintas velocidades y altitudes no entren en conflicto. Es una coreografía aérea de una complejidad enorme. Así que, recapitulando, en el papeleo oficial de un solo día hemos viajado desde una declaración casi filosófica sobre la Carta de Derechos a la guerra contra el fentanilo. Hemos visto cómo se ajusta un plan de pensiones y cómo se regula la seguridad de unos fuegos artificiales. Y hemos pasado de la repatriación de objetos sagrados a la gestión de corredores aéreos. La reflexión final que se podría extraer es la inmensa, casi inabarcable complejidad de la gobernanza moderna. Sí.
Todos estos documentos, desde la proclamación grandilocuente hasta la nota técnica sobre el espacio aéreo de Chandler, son la partitura de una orquesta invisible que dirige gran parte de nuestra vida cotidiana. Y la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de que esa orquesta está tocando. Exacto. Damos por sentado que el aire es respirable, que los aviones no chocan, que podemos disfrutar de unos fuegos artificiales sin peligro. Pero detrás de cada una de esas certezas hay un entramado de reglas y decisiones como estas. Y quizá la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos otros aspectos de nuestra vida que consideramos normales o automáticos están siendo moldeados silenciosamente cada día por decisiones y textos que nunca llegamos a leer?